el trabajo que ha hecho en México y pues nos pueda contar un poco cuál sería su reacción a estas dos como intervenciones iniciales en las que tenemos unos principios y unos estándares internacionales que son muy difíciles de implementar en la realidad y difíciles de que no sean permeados por asuntos políticos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que además la participación de México en estos momentos es muy pertinente. Yo quiero aprovechar mi introducción desde una perspectiva personal que también me permite abonar justamente los temas de hoy, que es que acabo de pasar por un proceso de selección para ser magistrado federal, el cual cumplí satisfactoriamente y del cual les puedo platicar pues de primera mano mi experiencia y los factores de evaluación que se tuvieron pues para el nombramiento como magistrado federal, que a veces no queda claro para las personas en general ni para jurisdicciones distintas a la que es fuera de México. Y otro tema muy importante, pues, es la perspectiva externa, la perspectiva del contexto actual en México. No es desconocido para quien sigue las noticias internacionales que está puesto sobre el debate público actualmente, por lo menos por parte del gobierno en curso, del Ejecutivo Federal, una reforma integral a el Poder Judicial. Y esta reforma tiene que ver incluso con el procedimiento de selección tanto de ministros y ministras de la Suprema Corte como de jueces y magistrados del orden federal. Y tiene que ver con la pregunta sencilla, pero muy complicada de fondo, y que tiene muchísimas implicaciones no solo políticas, sino jurisdiccionales, de si las personas juzgadoras, entiéndase en el carácter general, pueden o no ser electas por voto popular. Entonces, me parece que desde la perspectiva interna, este procedimiento que acabo de culminar satisfactoriamente, aunque ahorita me encuentro comisionado en la Corte en una ponencia de una ministra, como el contexto externo, pues me permite entrar un poquito al debate sobre la discusión de los principios y cómo se implementan en el orden local. Primero hablarles de cómo funciona la selección de personas magistradas actualmente y luego hablar de lo que se pretende hacer y qué tantas implicaciones tendría. Actualmente tenemos un Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es el organismo encargado de control, disciplina, formación. Sí, te entré a hablar, pero no escuchaste. Perdón, no escuché bien, perdón. Oh, no, creo que Ya, era otra cosa. sí. Ya. Hablo yo de que actualmente tenemos el Consejo de la Judicatura Federal y este es el órgano encargado de la disciplina, control, vigilancia de lo que se llama carrera judicial. Carrera judicial es el revestimiento que justamente inspecciona a los que se cumplan con los principios necesarios para ocupar un cargo dentro de la judicatura como persona juzgadora. Este Consejo de la Judicatura Federal pues tiene diversas áreas. Tiene por una parte una escuela de formación judicial. Esta escuela de formación judicial se encarga de la implementación de diversos principios a los cuales ya también han aludido mis compañeras, pero también de su evaluación y su formación, es decir, otorga cursos, otorga capacitación de muchos tipos, no solo nada más sustantivos, con sustantivo me refiero al derecho propiamente, sino también que tienen que ver con características pues de un órgano jurisdiccional, o sea, de gestión de expedientes, de control de personal, de mejores prácticas corporativas, etcétera. Es decir, como para ver que la persona vaya a tener una formación de liderazgo dentro de la propia judicatura. Tenemos también dentro del Consejo de la Judicatura un órgano de visitaduría judicial que se encarga de la inspección de la labor que hacen jueces, personas juzgadoras y magistradas, en el cual se inspecciona también a través de estas visitas que se cumpla con los principios de excelencia que son propios de la carrera judicial, independencia, imparcialidad, eficiencia, que también los expedientes estén al día, que no tenga una resolución más tardada de 3 meses, y desde luego prácticas muchísimo más abusivas que ya tienen que ver incluso con casos de ilicitud, de corrupción, de abuso sexual, de abuso laboral, etcétera, ¿no? Que ya están muchísimo más tasados. Tenemos también una unidad de investigación de responsabilidades administrativas que se encarga de generar los procesos internos una vez que a través de una visitaduría o de manera oficiosa ha iniciado un proceso de investigación correspondiente. ¿Por qué? Porque hay a lo mejor una denuncia, una queja de manera oficiosa y entonces se inicia un proceso de investigación que puede culminar con alguna especie de sanción, desde una amonestación, una destitución o una inhabilitación para ocupar el cargo de la judicatura. Esto es básicamente cómo funciona el Consejo de la Judicatura. Dentro de la Escuela de Formación Judicial hay procesos de selección de jueces y magistrados y estos de procesos de selección pues salen a través de una convocatoria pública
que busca implementar la carrera judicial. Pide ciertos años de experiencia, pide pasar por un proceso como el que yo pasé. Estos procesos generalmente están divididos en 3 etapas: un examen escrito de opción múltiple de conocimientos generales en materia del derecho, salvo que sea un concurso especializado. También tiene una etapa de un examen escrito abierto, donde básicamente es elaborar pues, proyectos de resolución o opiniones sobre proyectos de resolución, y una etapa de un examen oral, que es con un sínodo que se integra por personas que ya son propias de la magistratura. A partir de este diseño actual y vigente, es que se ha intentado implementar de la mayor medida, pues que se cumpla con los perfiles de excelencia que requiere el ejercicio del cargo. Tanto de la manera de los conocimientos, como tratar de evaluar que la persona tiene y está capacitada para tener estas, digamos, capacidades de gestión judicial. Tan es así que incluso antes de ocupar el cargo, se cursan como algunos seminarios que ya no tienen que ver tanto con el conocimiento sustantivo del derecho, sino con principios de liderazgo, con mesas, con prototipos, digamos, ¿cómo se llaman? Simulaciones, o sea, simulaciones del cargo, de cómo más o menos se llevan a cabo los debates dentro de las mismas personas del concurso, y ese es como un filtro adicional, pues que se tiene que cumplir para poder ejercer el cargo. Sin embargo, lo cierto es que actualmente, y ahora ya paso al factor externo, ha sido cuestionado que este proceso sea realmente objetivo para seleccionar las personas mejor capacitadas. Lo cierto es que de fondo hay una preocupación política, y esta preocupación política también tiene que ver con lo mismo que tú comentabas al inicio. Los jueces, personas juzgadoras, pues pueden poner freno a las actividades y los actos de autoridad que son por parte del gobierno, cualquiera. Pueden suspender incluso un decreto, una política pública, etcétera. Pueden tomar medidas precautorias, y esto genera incomodidad, desde luego, por mucho que te apegues a la Constitución de la manera más objetiva e independiente. Pero la independencia también genera incomodidad. Y esta incomodidad ha llevado a replantear, por lo menos por parte del gobierno en curso, si no deberían ser las personas juzgadoras, jueces, magistrados, ministros y ministras, también electos de manera popular, es decir, por ejercicio directo del voto. Y esta es la discusión candente que ahora se tiene actualmente en México, donde la propia judicatura, jueces, juezas, magistrados y magistrados, ha salido a alzar la mano en ejercicio de su libertad de expresión, que por ahí también se comentaba al inicio de este seminario, a decir que no parece ser que sea la vía más correcta para generar independencia de las personas juzgadoras, justamente porque con la independencia de que podemos pensar en deficiencias del sistema y en correcciones a lo mejor necesarias y suficientes. Todo sistema jurisdiccional es perfectible. Lo cierto es que cambiar un sistema completo de elección y dejar de lado cualquier criterio objetivo de selección o de proceso de evaluación para cambiarlo por el voto popular, lo que sí nos lleva es a politizar la selección de un poder público, el poder judicial, que por excelencia incluso es contramayoritario. Es decir, los jueces y magistrados no responden necesariamente a las decisiones de las mayorías. Tan es así que han surgido para defender derechos humanos que de su propio origen incluso surgieron a partir de peticiones minoritarias. Entonces sí parece preocupante que transitemos a un esquema de selección. Yo no digo que necesariamente tenga que ser podemos cuestionar la selección, sobre todo a lo mejor de ministros y ministras, pero cambiar totalmente un giro a una elección popular sí parece poner en riesgo, en la situación jurídica actual, al Estado mexicano en una situación posible de pérdida de independencia. Lo digo así, abiertamente, posible de pérdida de independencia, porque estaríamos politizando y estaríamos más bien generando trabas justamente para la implementación de todos estos criterios, que de por sí ya son abstractos, y estaríamos restando toda la posibilidad objetiva de capacitación y de evaluación para trasladarlo a una intención mayoritaria subjetiva, que es el voto popular, y que parece que no será la naturaleza ni la intención propia de la elección de personas juzgadoras en la judicatura. Hasta aquí dejaría yo la Muchísimas intervención. gracias, magistrado, porque además se resaltan unos puntos sumamente importantes. En primer lugar, este tema de que esta moción por el voto popular pareciera querer precisamente reemplazar estas salvaguardas que están en los sistemas
legales y constitucionales de, ok, tenemos un sistema para evaluar a las personas que imparten justicia y ese sistema debería filtrar a las personas que no son idóneas en lugar de reemplazarlo por un sistema totalmente político.